Sacrificios humanos, segunda parte. Continuamos con la lectura. Testimonios arqueológicos y códices precolombinos. Evidentemente, ningún español observó un sacrificio humano. Sin embargo, si hubieran existido entre los mexicas u otros pueblos indios en Mesoamérica, ¿dónde están las fosas comunes? Pues muy raros son los hallazgos de esqueletos y huesos que Eduardo Matos Moctezuma encontró durante sus investigaciones en el Templo Mayor de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Aunque hubiera tenido más hallazgos de esqueletos y huesos, no es suficiente para probar la existencia de los sacrificios humanos. Hay que darse cuenta que ni un muerto ni un esqueleto tienen que ser resultado de un asesinato. Según la criminología, se sabe bien la dificultad de deducir las causas de la muerte frente a una víctima sin haber atrapado al autor y sin tener su confesión. Con referencia al sacrificio humano, están los arqueólogos en una situación parecida. Sobre todo, hay que pensar que en muchas culturas de todo el mundo se entierran a los muertos en las zonas sagradas. También en Europa, en las iglesias de importancia histórica, se encuentran sepulturas que, por cierto, no se trata de sacrificios. Tampoco objetos ceremoniales hechos de huesos humanos puede servir como prueba para el sacrificio humano, lo cual nos lo muestra en el culto del budismo tántrico, usando tambores de cráneos humanos y trompas de huesos de fémur, como en caso del Tzompantli, que se puede tratar de un tipo de relicario. Finalmente, los esqueletos del cenote sagrado de Chichén Itzá no prueban el sacrificio humano. Se puede explicar con muchas otras razones plausibles, como por ejemplo que se podrían tratar de sepulturas, víctimas de guerra o de asesinatos o inclusive de accidentes. Ni siquiera hay datos de carbono 14 para saber con certeza de cuál época provienen los esqueletos encontrados. Yo no he podido encontrarlos en la revista Radicarbón hasta los números del año 91 y 92. La revista Radiocarbón contiene los datos de los análisis carbono 14, tampoco el disco de oro del cenote de Chichén Itzá y otras imágenes de matar a hombres en relieves o pinturas, murales o en los códices y otros deberían tratarse por fuerza del sacrificio humano. La siguiente parodia muestra cómo es fácil de malentender los tales grabados. Por favor, imagínense ustedes un hombre que no conoce el cristianismo. Sin recibir explicaciones, él dirá a sus amigos en casa, quizás, estos cristianos son gente muy mala, la cual caza a hombres, les fija cruces grandes de madera y les hace morir lastimosamente. Por todas partes se encuentran tales imágenes en sus templos, con torres grandes. Tan evidente es la equivocación de esta persona ficticia. Sin embargo, no reconocen muchos antropólogos y arqueólogos la lógica simple de sus interpretaciones triviales, considerando por sacrificios humanos a casi todas las ilustraciones precolombinas que conciernen al morir o al matar. De esta manera, a veces se interpreta el relieve del juego de pelota del sur de El Tajín, tablero 1 noroeste. Adicionalmente, los sabios no pudieron llegar a un acuerdo sobre la interpretación del grabado. Para unos se trata de una extracción del corazón y para otros de una degollación, pero al mirar críticamente ni siquiera se puede decir si la supuesta víctima debe ser matada. Sobre todo, dichos intérpretes parecen no haber reconocido que la postura de la supuesta víctima no permite ni la extracción del corazón ni la decapitación, aunque se sabe que faltan libros rituales sobre la ceremonia en las culturas mesoamericanas como se conocen de la India. No se aceptan consecuencias con referencia a dicho sacrificio humano. Muchos antropólogos tienen a las pinturas murales de Bonampak de la estructura 1 de la sala 2 por pruebas clásicas de sacrificio humano, pero es de replicar que los escenarios de estas pinturas demuestran una lucha fingida, pues el vestido significa quién pertenece a los vencedores y quién a las víctimas. Cuando los vencedores se presentan en un traje fastuoso, las víctimas tienen que contentarse con taparrabos. Además, es evidente que no se mata a nadie. Tan solo unas gotitas de sangre corriendo con los dedos se pueden reconocer. En el suelo se encuentran una cabeza,
pero no está el cuerpo del cual falta. Sobre todo esto, hay que recordar el simbolismo de la cabeza entre la cultura maya. Por ejemplo, muchos jeroglíficos se presentan en forma de dos cabezas, en la cual se encuentran los números figurativos. Como ignoraban los antropólogos el simbolismo indígena, prueban sus afirmaciones absurdas de que las decapitaciones por sí mismos son rituales. Sin embargo, Hill Leslie Forst demuestra con su extendido comentario al Códice Vindobonensis Mexicanus que al incluir el simbolismo indígena, al interpretar los grabados que antes se asociaban con sacrificios humanos, resulta un punto de vista completamente distinto. En dicho códice y también en el Códice Nutal se encuentra una mujer decollada que, según Hill Leslie Forst, es un maguey personificado. Al preparar el pulque se corta la punta de la cual se dice la cabeza del maguey, después se saca el centro vegetal que se llama el corazón de la planta. Entonces el jugo se reúne en la cavidad y de la fermentación resulta el pulque. En otro lugar de dichos códices se sacrifica una piedra personificada, como explica Hill Leslie Forst. Esto es un ritual simbólico mágico como se practica en unos lugares de México hasta hoy. Es absolutamente misterioso por qué pueden tratar unos antropólogos la ilustración en la página 40 del Códice Borgia como sacrificio humano. Allí hay una persona alta, cuyo cuerpo es cubierto de varios círculos de sol, cuyos centros se pueden ver en un corazón de cual corre la sangre. No hay otra solución que tener esto por mito símbolo, porque el corazón no está en las articulaciones de la rodilla. Ustedes también saben que tener el corazón en la mano no significa que fue sacado del cuerpo. Ciertamente, no todo es simbólico. En el contexto histórico de los códices mixtecos, habla el austriaco Karl Anton Nowotny de un asesinato que 8 venados efectuó a su medio hermano en un temazcal, pero, según Alfonso Caso, se trata de un lugar llamado Temazcal. Pero, inconsecuentemente, Nowotny considera los otros asesinatos del 8 venado por sacrificios, aunque el contexto político del poder es evidente, porque todos a quienes el príncipe mata son parientes suyos que hubieran competido a la sucesión del trono. Todas estas imágenes del matar a hombres parecen directamente predestinadas para ser malentendidas por los españoles y habían animado a la fantasía en el Códice Florentino. Fue ilustrada una escena canibalística en donde 2 salvajes desnudos comen a un hombre a los lados de una olla de fantasía, además de que los mexicas no andaban desnudos. Sobre todo, Bernardino de Sahagún y sus alumnos del convento de Tlatelolco confunden los hechos, las descripciones en náhuatl de las supuestas profesiones precolombinas, como el carpintero, el sastre, el hilandero y el fabricante de velas, fueron ilustradas con instrumentos europeos como sierra española, tijeras, torno de hilar y candelas. También en la obra de Diego Durán hay fantasías de la misma. Así se pueden admirar un carro precolombino cargado con piedras para construir las pirámides. Es incomprensible cómo se podían citar sin crítica los cuentos de sacrificios humanos de las obras de los misioneros. Al faltar la crítica de las fuentes, se ha olvidado el contexto en que se formaban los cuentos y mentiras en cuanto a los sacrificios humanos, que son un cliché de la barbarie. En los siglos XV y XVI corrían en Europa mentiras de asesinatos rituales con referencia a los judíos, que terminaron de expulsar de la península ibérica. Por esto, los conquistadores podían estar seguros que sus mentiras calan a un terreno fértil, los hechos. Hay que concluir que no existen testigos auténticos del sacrificio humano entre los mexicas y otros pueblos indios en Mesoamérica. Los hallazgos de esqueletos y huesos humanos no son suficientes para probarlos como sacrificios y tampoco los grabados que tratan el matar a hombres. Hay muchas otras posibilidades de interpretarlos. Por estas razones, los sacrificios humanos no son hechos asegurados, sino especulaciones, teorías e hipótesis no verificadas. El presente trabajo fue presentado en conferencias que tuvieron lugar en octubre de 1993 como sigue. El día 8 de octubre, conferencia de prensa en el Club de Periodistas de México,
DF. El 11, Semanáhuac Tlamachtiloyan, Club de Periodistas de México. El 13, inauguración del Encuentro Internacional Étnico-Cultural y Ecológico Chalco-Edomex. El 14, Universidad de Puebla, Facultad de Historia de Puebla. El 15, Instituto Poblano de Cultura, Puebla. El 16, Centro Escolar Niños Héroes, Puebla. 18, Museo del Templo Mayor, Distrito Federal. El 20, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas, Facultad de Historia y Antropología, Toluca, Edomex. El 21, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. El 22, Universidad Autónoma de Chapingo, Edomex. Agradecimientos. Estoy cordialmente agradecido por la invitación a todos los señores organizadores, especialmente al Centro de la Cultura Preamericana, ACE, Semanáhuac Tlamachtiloyan, con su presidente Miguel Ángel Cuauhcoat, y a la amable colaboración de Temitzin, a Juan Ansaldo, a la maestra Esperanza Meneses, a Rosa María Becerril Quirós y Alfonso Ansaldo de Seacat, Revista de la Cultura de Anáhuac, y también al licenciado Andrés Fernández Gatica y su amable esposa del Anahuacayot de Tlaxcalancingo, Puebla. Además, agradezco mucho la tan emocionante recepción por parte de Ocelotzin, que junto con Copilcoatzin y los otros danzantes me saludó en náhuatl llamándome hermano, que es un gran honor para mí. Quedo agradecido muy atentamente a Ruth Merkel de Rodríguez por su gran apoyo y sobre todo doy gracias a mi amigo Temilotzin, el dirigente de la Acción Atlachinoli e iniciador de estas conferencias. Al escuchar de mi investigación, mi amigo Temilotzin trató de encontrarme en Suiza y finalmente nos conocimos en Liechtenstein. El autor. Continúo con la parte 2. Sacrificios humanos entre los mexicas y otros pueblos indios. Realidad o fantasía, segunda parte. Phil Peter Hasler, etnólogo. En la primera parte de este trabajo he presentado a ustedes varias posibilidades de interpretar grabados indígenas que se habían tenido por sacrificios humanos. Para aclarar la probabilidad de estas diferentes posibilidades y por ello mismo dudar la existencia del sacrificio humano en general, voy a explicar varios términos con referencia al sacrificio humano y algunos detalles más. Terminología. El término técnico en la lengua náhuatl que se ha relacionado con el sacrificio humano es tlacamictilistli, aunque es bien conocido que en el náhuatl existen términos muy distintos para todos los sacrificios y ofrendas. No hay una palabra especial para el sacrificio del corazón, citado con tanta frecuencia. Por ejemplo, se dice nenacastequilistli para el cortar de las orejas, nenacachapotlalistli para el horadar de las orejas y netechapotlalistli para horadar los labios. Además, hay que darse cuenta que tlacamictilistli evidentemente no es un término técnico de la lengua náhuatl porque su sentido es simplemente matar a hombres. Este asunto lo demuestran las siguientes palabras en náhuatl. Según Alonso de Molina, se dice monamictiani a un matador de madre, nomamictia para el matar a sí mismo y motamictiani se llama a un matador de padre. Ningún traductor del náhuatl se había dado cuenta de por qué se traduce mictia, matar, asesinar, como sacrificar. Cuando los indios mataban a los españoles, pero en el caso contrario se reproduce esta palabra como matar. Termino segunda parte.